tal, legendarios? El día de hoy hablaremos de un personaje icónico dentro de la historia. Hablaremos de el último maestre de la Orden Templaria, Jacques de Molay. Jacques de Molay, o Jacques Bernard de Molay, nació en 1245 y falleció el 18 de marzo de 1314. Fue un noble franco-condal y el último gran maestre de la Orden del Temple, una orden católica militar, la cual fundara Hugo de Payens, justamente en la Edad Media. El gran maestre del Temple era, digamos, una especie de obispo, una especie de líder que se encargaba justamente de la administración de los diferentes templos que se dedicaban o que tenían a la Orden del Temple. La Orden del Temple era una orden como la orden de los franciscanos, la orden jesuita, pero esta orden era muy peculiar. Esta orden tenía una orden militar, es decir, eran monjes que hacían votos de pobreza y que también tenían una orden o una instrucción militar. Eran guerreros, eran caballeros, era el ejército de Dios o el ejército de la Iglesia Católica. Prácticamente desde 1118, donde Hugo de Payens empieza a conformar esta orden del Temple, hasta el 1314, que es cuando la orden templaria es perseguida y ejecutada. Fueron 23 grandes maestres del Temple, los cuales se encargaron de incrementar la orden, incrementar el tesoro templario y administrar justamente las riquezas. Después hablaremos de la Orden del Temple y todo lo que conllevó. Hoy nos enfocaremos en el personaje de Jacques de Molay. Jacques de Molay, como mencionamos, fue un caballero templario y fue el último gran maestre de la Orden del Temple. En el año de 1307, el Papa Clemente V y Felipe IV, alias el Hermoso, ordenaron la detención de Jacques de Molay, junto con los demás caballeros templarios, bajo la acusación de sacrilegio contra la Santa Cruz. Molay declaró y reconoció bajo tortura los cargos que le habían imputado, aunque con posterioridad se retractó. A pesar de ello, en 1314 fue quemado vivo en la hoguera frente a la catedral de Notre Dame. Antes de expirar, volvió a retractarse de forma pública de todas las acusaciones, proclamando la inocencia de la orden y, según reza la leyenda, lanzando una maldición a los culpables de la conspiración, a los que emplazó ante el tribunal de Dios en el plazo de 1 año. Jacques de Molay fue apresado sin oponer resistencia, ya que él creyó y confió en el juicio de la Santa Inquisición y el juicio que el Papa Clemente y el Rey Felipe le ofrecían. Acusaron a la Orden del Temple de herejía, de escupir la cruz, de besos entre caballeros y actos sodomitas, de adorar una calavera al Baphomet. En aquellos años y en aquellos tiempos, no creer en la Iglesia Católica o en Jesucristo era motivo de tortura, incluso motivo de ejecución. Imaginen siendo ellos una orden católica, la cual era acusada de herejía, pues era una falta muy grave. Las razones reales por las cuales el rey Felipe y el Papa
deciden investigar a la orden, fueron temas políticos y económicos. El rey Felipe no quería pagar la deuda que debía a la Orden del Temple. La Orden del Temple manejaba muchos millones en oro, ya que incluso era prestamista a varios reinos. Y el rey no quería pagar y por consecuencia quería quedarse con el tesoro templario. Entonces manda a apresar a los templarios, los acusa y bajo un método de tortura empieza a extraerles falsas verdades o falsos testimonios. Jacques de Molay permaneció preso y después deciden hacerle un juicio y lo llevan a ejecutar a la hoguera frente a la Catedral de Notre Dame en París el 18 de marzo de 1314. Es un acto y un evento histórico muy grave, muy fuerte, ya que con esta muerte ejecutan al último templario, o el que se creía el último templario, y surgieron miles y muchas leyendas acerca de los caballeros templarios. Jacques de Molay decide lanzar una maldición a los conspiradores. Efectivamente, poco después de esta supuesta maldición se cumplió, ya que el Papa Clemente V falleció el 20 de abril de 1314 y el 29 de noviembre fallecía Felipe IV, víctima de un accidente en la cacería. Finalmente, ese mismo año también murió envenenado el conspirador de Nogaret. De Nogaret era el ayudante, el achichincle, el consejero real. Y Jacques de Molay maldice a los conspiradores. Actualmente, Jacques de Molay fue enterrado en el cementerio de Sainte-Marguerite, en el distrito 11, a pesar de que persiste el rumor de que son los restos de otra persona y no de los suyos que fueron enterrados ahí.